Camín, estamos alrededor del 90 aniversario de esa Revolución de Octubre y encuéntrase con nos Javier Martínez Concheso, que hizo la torna del Home de Choque de Josep Pegué, una obra que fala de una novela de la Revolución de Octubre del 34. Javier, muchísimas gracias por atender al Derique. Gracias a ti por recibirme aquí, encantado de conocerte. Además, Javier, que no vives en Asturias y de veces complicado agarrarte en Asturias y estás presentando esa torna que ves con la colección Calume y está muy prestoso este libro, ¿no? Sí, y además es un libro que tiene una cosa muy, muy prestosa también, y el onceno título de la colección Calume, y de la casualidad que también la oncena novela de Josep Pegué, y bueno, sí, bastante prestoso presentando la novela, especialmente aquí en Mieres, una asistencia bastante curiosa y bien. Y cuéntanos un poquillín, Javier, de qué va esta obra, porque, estamos decíamos, Mieres está organizando este 90 aniversario de la Revolución de Octubre, pero esta obra es como una novela que tiene publicado ahí cuanta ya, ¿no? Y que solo está en inglés y en asturiano y en francés, y una obra escrita originalmente en francés, El Home de Choc, que se publicó 2 años después de los acontecimientos y que cuenta de manera bastante cronológica la Revolución de Octubre del 34, primero nas cuenques mineres y después Nubieu, centrándose en esos dos espacios. Cuenta de ellos episodios de la lucha de los mineros para tomar los cuarteles en las cuenques, y después ya especialmente ya se centra más en Nubieu, lo que fueron los combates del casco antiguo de Nubieu y hasta la entrada de las tropas regulares para tomar la ciudad. ¿Y cómo surge la idea de hacer esta torna? Bueno, para hacer la idea, antes que nada, cómo surge el conocimiento de esta obra, que yo no conocía para nada, y que conocí gracias a Iván Cuevas. Iván Cuevas, que entre otras cosas publicó este año una antología con textos literarios al rodio de la Revolución de Octubre, fue la primera persona que hemos puesto sobre la pista de esta novela a Rafa Valdés, el director de la colección Calume, y a mí mismo. Fue el que nos solicitó en un primer tiempo para traducir un capítulo de la obra que iba a salir en un número monográfico de una revista que no llegó a aparecer. Fue cuando desapareció la revista Campo de los Patos, y después el proyecto retomó Rafa para la colección Calume, que ya tenía en mente esta colección, que está centrada sobre todo en traducciones de otras lenguas. Y bueno, entre ahí aparece El Home de Choque de Pegué. Claro, y además esta obra que es muy importante que te en asturiano y en estos momentos, porque de alguna manera, aparte de explicar una presentación de cómo detalla muchas cosas de Asturias, de ese Asturias del 34, ¿no? Y una de las cosas que más llaman la atención de esta novela, y lo bien documentada que está, claro, hay muchas novelas de la Revolución de Octubre, bueno, muchas, hay alguna novela de la Revolución de Octubre que está bastante bien documentada, fundamentalmente en castellano, pero en otras lenguas vamos, la única. Y aparte de que esté muy bien documentada, es una novela de una gran calidad que merecía salir del olvido. Tuvo un poco, no totalmente escaecida en Francia, publicóse en los años 30, hubo una reedición después en libro de Bols en los años 60, pero bueno, tampoco era una obra que tuviera muy presente en las librerías franceses, y que se está recuperando ahora. Creo que esta traducción va a contribuir también para ponerla un poco en evidencia, ahora que está también recuperando la figura de Josep Pegué, que es un autor que tuvo mucho éxito en la época, él murió en los años 60, pero que desde su muerte estaba un poco esquecido y está volviendo a recuperarse un poco con obras como esta. Sí, además falabas na presentación